Okay, hello guys, how are you? Welcome to the sixth open learning space of the module 640, My World in Another Language, Mi Mundo en Otra Lengua. Ok, sean todas bienvenidas al sexto espacio de aprendizaje abierto del módulo 6, G40, My World in Another Language, Mi Mundo en Otra Lengua. Ok, antes de empezar, es importante recordarles lo que les dije la vez pasada. Eh, ok, que vayan organizando su proyecto integrador, el que es el número, bueno, el Planning My Blog. Vayan organizándolo para que pues me dé tiempo de revisarles, ¿verdad? Y otorgarles una calificación. Entonces, es importante que todo lo que bueno, les he estado enseñando, lo vayan, pues ahora sí, poniendo en práctica, ajá, vayan haciendo como un borrador. ¿Sí? ¿Cómo describirían, ¿no? ¿Cómo describirían su ciudad? Sí, todos los temas que hemos visto, por favor, vayan haciendo más o menos cómo, cómo harían esa actividad, ¿no? ¿Cómo la organizarían? ¿Mm? Entonces, sí es importante, bueno, les recuerdo, ustedes tienen hasta el 18 para entregar la actividad, bueno, la última actividad, ¿no? Su proyecto integrador, pero para que nos dé tiempo, tanto a mí como asesora, como a ustedes, como estudiantes, entonces sí es importante que entreguen el 16 o 17. ¿Ah? El 18, pues se van a ir acumulando los trabajos. Entonces, ustedes quieren vacaciones y pues yo también, ¿verdad? Entonces, para que no se estresen y para que no pues tengan presión, ¿vale? Entonces, sería el 16, empezaría a recibir el, el 12, me parece, sí, desde el 12 al 17, es los días, ajá, los días para que yo reciba su actividad número 7. ¿Sale? Ok, ¿es clear? ¿Quedó claro? Entendido, asesor. Ok, very good. So now we are going to start with a little review of like, love, hate, dislike. Ok, vamos a empezar la clase con un pequeño repaso de lo que es like, love, hate y dislike. Ok, so tell me, okay, Gabby or Jessica, tell me what is like, what is, okay, first, what is like? Ok, ¿para qué nos...? ¿Sí? Peter sería Love. Can you repeat, please? Peter sería Love. Ok, yes, bueno, vámonos a la actividad. Yes, Peter, así es, Peter loves reading books, but what about swimming? Ok, pero él, ok, Peter, what about swimming? Loves, like, hates.
Okay. An idea? Okay. I'm going to help you, right? Well, Peter doesn't like doesn't like swimming. Okay, Peter doesn't like swimming. Yes, or dislike. He dislikes swimming. Okay, what about Susan? Okay, come on, don't be shy. Okay, I'm going to help you, right? Okay. Susan. Okay, good evening, Wendy. Welcome. Okay, I'm going to help you. Susan. Okay. Uh, Susan loves dancing, but she uh, okay. Susan dislikes dancing, but she loves listening to music. Yeah. Okay, come on, wake up. La verdad es eso, ahora yo no le entiendo. Ok. Bien, fíjense bien. Se debe identificar cuál es, bueno, cuál es el emoji, ajá, que tiene cada uno de estos. Por ejemplo, ¿cuál es el love? Love es el que tiene las hojitas de corazón, ¿no? El de like es el que tiene la sonrisa, ¿no? El que está sonriendo. El que tiene así la carita triste es el que dislike, ¿no? Y el que tiene la carita enojada, pues es hate. ¿Sí? Entonces, la primera acción, what is the first action? Rate. The second action is dance. The third action is listen to music. Huh? The fourth is cook. The fifth is swim. And the sixth is ride a bike. And it's clear? Sería hate, like, dislike, love, hate y dislike. Okay, the first one, yes, is love, like, dislike, hate, dislike, and love. The first one. Ok, ¿les parece que
revisemos al final de la clase este ejercicio. Sí. Okay. Very well. So, what is the mini session of today? ¿Cuál es la sesión de hoy? Okay. Next we are going to see the communication rules, as you know. Ahorita vamos a ver las reglas de comunicación, como ustedes saben, the program content, el contenido programático, the six activity explanation, la explicación de la actividad integradora 6, and the topics, and finally, the exercise practice, and pronunciation too. So, what is the rules? You know it, and write your complete name in the chat zone. Don't write nicknames. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your points of view or their comments. And don't write only in capital letters. In verbal communication, it means to show. If you want to participate, you raise your hand. And you're learning to worry if you make mistakes. So, what is the content program of today? We are still in Unit 3. And where is mine? ¿No? Todavía estamos en Unidad 3, que es Where is mine. ¿Y cuál es el contenido programático? What can you do? Do you, does he, and my daily routine. Bueno, este de what can you do, pues lo vimos la clase anterior, pero ahora vamos a ver do you o does, ¿ah? And my daily routine. ¿Cómo harían su rutina diaria? ¿Ah? And the vocabulary, of course, are question for routine, routines, do, does, regular verbs, adverb of time, and adverb of frequency. So, ok, algunos de ustedes ya me entregaron su actividad integradora 6. ¿Vale? So, what is a vocabulary for use? You are going to use or apply question for routine, routines, do, does, regular verbs, adverb of time, and adverbs of frequency. Okay, imagine you are an interchange student to Canada and you are looking for a person that you are going to share your room. Okay, you have to plan your necessary question for to know the routines and the way that you take your own decision. Okay. Ok, ¿qué quiere decir esto? Imagina que estás como estudiante de intercambio en Canadá y buscas a una persona a la cual vas a compartir tu habitación. Plantea las preguntas necesarias para conocer sus rutinas y de manera que puedas tomar una decisión. Bueno, ¿a qué se refiere esto de tomar decisión? Pues esto es para que ustedes ordenen la rutina como tal. Ajá, entonces ustedes van a planear las preguntas y ahorita les voy a explicar cómo se planean esas preguntas, ¿no? Y luego van a obtener y analizar información acerca de las actividades habituales de otras personas. So the first topic, sorry, is regular verbs, ¿no? El primer tema de hoy es regular verbs. What is the regular verb? Ok. ¿Cómo se forma la estructura de regular verbs? La estructura es similar para los pronombres he, she, it, aunque existen estructuras gramaticales para conjugar los
los verbos en presente simple con estos pronombres personales que cambia la terminación del verbo. Bueno, ¿y esto qué se refiere, no? En resumen, todos, más bien, cuando tenemos he, she, and it, ¿qué es lo que va a llevar en todos los verbos? Pues se les agrega una S, ¿no? Nada más he, she, and it. Esos son los pronombres que van a llevar solamente una S al final del verbo. Y hay diferentes terminaciones, ¿sí? Wow. Si el verbo termina en ch, double s, sh, or x, or c, se agrega es al final. Si el verbo termina en che, doble s, sh, x, x y z, se agrega es. And we have some examples. Yeah, like teach. When we have a third person, por ejemplo aquí, she teaches. Miss, he misses. Wash, he washes. Mix, she mixes. Go, she goes. Bus, it buses. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, teach es enseñar, miss es extrañar o perder. ¿No? Wash es lavar, mix es mezclar, go es ir, and bus aplicaría como un zumbido. ¿No? Entonces aquí sería it buses, the insect buses. ¿No? El insecto zumba. So this is the first end, la primera terminación. And what about the second? Si el verbo termina en Y, esta letra se elimina y en su lugar se pone IES al final. If the verb ends in Y, this letter is on it, and in its place, we're going to apply IES in the final. Okay, then we have some examples like study, he studies, cry, she cries, fly, he flies. ¿No? Entonces, todo aquel verbo que termina en Y, cuando tenemos una tercera persona, se va a poner IES, excepto con play. Aguas aquí, play. ¿Por qué no se le puede agregar IES? Porque termina en vocal. Entonces, aquí tenemos la tercera terminación. Si el verbo termina con A, Y, E, Y, O, Y, U, Y, solamente se le va a agregar una S al final. And we have the example. Play, she plays. Buy, he buys. Stay, it stays. ¿No? Play, que es jugar. Buy, que es comprar. Stay, que es estar. ¿No? Y la última terminación, the last end. Si el verbo si el verbo tiene una terminación diferente a las anteriores, se agrega S al final. If the verb has a different end, termination in the last ones, we are going to apply a letter S in the end of the verb. Okay? And we have some examples. Work, she works. Draw, he draws. Sleep, he sleeps. ¿Ah? Entonces, si tiene una terminación diferente, por ejemplo, work, que termina con K,
pues se le agrega S. Draw, que termina con W, se le agrega una S. Sleep, que termina con P, se le agrega una S. ¿Ah? Entonces, aquí se deben de fijar todas las terminaciones de cada uno de los verbos. ¿Ah? Bien. Ok, pero antes de continuar con el tema, ¿de dónde sale do and does? Que sería el siguiente tema. ¿De dónde creen que salga does? ¿Alguien tiene alguna idea de dónde creen que salga does? Son de Anyone? terceras personas. Exactly, very good. And is a regular verb. Entonces, tenemos, por ejemplo, go, que se le agrega, si aquí en lugar de go existiera you, entonces también se le agrega es, ¿no? Y queda does. Exactly. But recuerden que do and does son auxiliares. Son los principales auxiliares de el presente simple. So we have now the present simple, yeah, and we have some instructors. We have the affirmative and the negative. ¿Ah? Aquí tenemos la estructura afirmativa y la negativa de presente simple. Okay, so how we are going to apply? Que tenemos todos los demás verbos se van a pasar así de simples, ¿no? Por ejemplo, watch, study, clean, work, learn. Estos no van a llevar una S, solamente he, she, and it. Y tenemos aquí, he surfs on TikTok, she listens to pop music, it plays at the grass, ¿no? Él navega en TikTok, ella escucha música pop y juega en el pasto, ¿no? Nos referimos tal vez a un animal. Ok, y los demás pues es, por ejemplo, like watch Netflix, veo Netflix, you study English, estudias inglés, we clean the house, limpiamos la casa, you work all day, trabajan todo el día, and they learn on platform. Aprenden en plataforma. Ellos y ustedes. And what about the negative? Ahora sí, como se los había explicado la vez pasada, ¿no? Do, okay, don't or do not. Doesn't plus verb plus go. ¿No? Y aquí tenemos, aquí las terceras personas. He, she, it, doesn't. Y las demás, are you, we, they, don't. I don't watch Netflix, no veo Netflix. You don't study English, no estudias inglés. He doesn't surf on TikTok. Él no navega en TikTok. She doesn't listen to pop music. No escucha música pop. He doesn't play at grass. No juega en el pasto. We don't clean the house. No limpiamos la casa. You don't work all day. No trabajan todo el día. And they don't learn on platform. No aprenden en la plataforma. And what about the interrogative structure?
Ok, recuerden que do and does se pone el principio de la oración. ¿Ah? Y siempre recuerden, cuando es interrogativo, al final debe de llevar un signo de interrogación. O lo que es en inglés, a question mark. And we have for the third person, does he surf on on TikTok? Does she listen to pop music? Does it play at the grass? Y si se fijan aquí, pues does ya reemplazaría lo que es, ya no se le pondría en el verbo principal otra S, porque does ya lo representa, ¿no? Y bueno, para las demás, do I watch Netflix? Veo Netflix. Do you study English? ¿Estudias inglés? Does he surf on TikTok? ¿Navega en TikTok? Does she listen to pop music? ¿Escucha música pop? Does it play at the grass? ¿Juega en el pasto? Do we clean the house? ¿Limpiamos la casa? Do you work all day? ¿Trabajan todo el día? Do they learn on platform? ¿Aprenden en plataforma? So, these are the kind of structure about present simple. Entonces, estas son las tres estructuras de el presente simple. Right. But how are you going to answer this kind of question? ¿Cómo contestarían ustedes estas preguntas? For example, do you study English? Ok, ¿cómo creen o tienen una idea de cómo se contestarían? Por ejemplo, se pregunta, do you study English? Ok, ¿tienen alguna idea cómo contestarían esta pregunta? Si es en afirmativo o en negativo. ¿Ah? Ok, don't worry. Bien, ¿cómo van a contestar estas preguntas? These questions are closed. Ok, estas preguntas son cerradas. Cuando tenemos una respuesta cerrada, vamos a contestar si es afirmativo, yes, y el pronombre que corresponde, ¿no? Por ejemplo, are you with they? Sabemos que es con do, ¿no? Entonces, si es afirmativo, yes, I do, yes, you do, yes, we do, yes, I do. Y si es tercera persona, he, she, it, yes, he does, yes, she does, yes, it does. Y si es negativo, no, I don't, no, you don't, no, we don't, no, they don't. Con he, she, it, no, he doesn't, no, she doesn't, or no, he doesn't. ¿No? Entonces, por ejemplo, do you watch TV? ¿Ves televisión? Si yo quiero decir, yes, I do, es en afirmativo. Pero si yo quiero decir no, no, I don't. Entonces ya no es necesario escribir no, I don't watch TV o yes, I watch TV. No. Aquí nada más va a llevar yes, I do. Bueno, yes, do. Or yes, he does. Or no, I don't. Ajá.
dependiendo de qué pronombre nos estamos refiriendo. ¿Sale? Si es tercera persona, does. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. ¿Sí? Si es afirmativo. Si es negativo, no, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't. ¿No? Entonces, sí es importante ver a qué pronombre o a qué persona nos estamos refiriendo. ¿Sale? Y como les digo, no es necesario poner toda la respuesta. ¿Ok? Nada más con que pongan do y o don't o doesn't. Right? Ok. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Do you have any question, any doubts, or any comments, any commentary about this kind of topics? Or we are well? ¿Alguien hasta aquí tiene una duda, una pregunta? Okay, very good. Okay, now we are going to go to another kind of topic. This is a WH question. Esas son las preguntas con WH. So what are the WH question? Ok, se forman con I, you, we, they y con he, she, it plus complement. ¿No? Pero ¿cuáles son las WH cuando hablamos, por ejemplo, en español? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? En inglés sería when, what, how, who, why. ¿No? En total son como 6 WH questions. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a plantear estas preguntas? Bueno, tenemos WH plus do plus personal pronoun plus verb plus complement. ¿No? Y con las terceras personas tenemos WH plus does plus personal pronoun he, she, it plus verb plus complement. Y para las respuestas a estas preguntas se hacen de la siguiente forma. ¿No? Tenemos aquí, where do they study? When does the restaurant open? ¿No? Para la primera pregunta, where do they study? They study in prepa en línea. Si se fijan aquí, las WH question siguen siendo preguntas cerradas o ya son preguntas abiertas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre WH question y las yes no question? ¿Cuál será la diferencia? ¿Cómo es la pregunta? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre WH question y yes no question? Siguen, WH question, ¿siguen siendo cerradas o son preguntas abiertas? Serían preguntas abiertas. Exactly, very good. ¿Por qué?
porque aquí sí aquí ya no vamos a contestar yes, I do, or no, she doesn't. No, aquí si se fijan ya damos una respuesta más larga, ¿no? Por ejemplo, where do they study? They study in Prepelini. Aquí ya damos respuestas más específicas, ¿no? For example, another is, when does the restaurant open? The restaurant opens at 10 a.m. ¿No? Entonces aquí ya está diciendo, ellos estudian en línea. Y when does the restaurant open? El restaurante abre a las 10 a.m. Entonces ya está especificando el tipo de respuesta, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que ustedes van a usar, en la actividad 6. Tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. And then we have another kind of topic that is connectors for routine. Para hablar del orden de las acciones se utilizan palabras, conectores, junto con los verbos o adjetivos y denotan circunstancias de tiempo. Los más comunes son first, que es primero, then, luego entonces, after that, que es después de esto, later, que es después, más tarde, finally, finalmente o por último. Ok. Y estos son los que van a ocupar en la rutina. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Ok, wait a minute. Ok, esos conectores también nos van a servir para los días de la semana. Pero ahorita les voy a explicar. Ok, cuando hablamos de nuestras actividades rutinarias o de nuestro horario. Ok, let's come back. Nos quedamos en cuando hablamos de nuestras actividades rutinarias o de nuestro horario schedule, incluimos la regularidad con la que realizamos el tiempo que duran y su frecuencia. Para ello utilizamos distintos elementos que proporcionan coherencia en nuestras oraciones. ¿No? When we talk about our daily routine or our schedule, we include the regularly of about we do and the time that they last and their frequency. Therefore, we apply several elements that give us occurrence to our sentence, like this kind of examples. Huh? Okay, so we have on Monday 1st, I wake up at 6 a.m. Los lunes primero me despierto a las 6 de la mañana. ¿No? Y aquí estamos dividiendo las oraciones. ¿Ah? Entonces, ahorita estamos hablando de conectores, ¿no? ¿Cuáles son estos conectores? Tenemos first, then, after, finally, and later, ¿no? Y aquí tenemos el primero, day. ¿Cuál sería day? On Monday, los lunes. Acuérdense que on solamente se va a aplicar para los días de la semana.
on Monday. The connector is first. The pronoun is I. The verb is wake up. And the complement at, the time is at 6 a.m. ¿no? Entonces sería en español, los lunes primero me despierto a las 6 a.m. Y recuerden que first, first, then, later and finally se pueden escribir tanto al final de la oración como al principio. ¿Sí? Recuerden que esto les enseñé hace como 2 sesiones pasadas, que había solamente dos conectores que se iban a utilizar al principio de la oración. ¿Ah? Entonces aquí, si aquí tenemos un día, primero, en este caso va a ir el día, ¿no? On Monday. Y luego ya seguiría el conector, que es, en este caso, first. Okay, let's see another example. Ok, para expresar las actividades de un día completo, entonces ya vamos a utilizar los demás conectores. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, then, after that, and finally. ¿Ah? Entonces, then I take a shower at 6:10 a.m. Luego me baño a las 6:10 de la mañana. ¿Ah? Y entonces aquí, como no hay un día específico, pues vamos a utilizar solamente el conector. En este ejemplo es then. Then I take a shower at 6:10 a.m. Y luego utilizamos el pronombre que es I, el verbo que es take, el complemento que es shower, and the time at 6:10 a.m. Luego tenemos after that. After that, I eat breakfast at 7 a.m. Después de eso, desayuno a las 7 de la mañana. So what is the connector? Is after that. The pronoun sigue siendo I. The verb is eat. The complement is breakfast. And the time at 7 a.m. Y el último conector sería finally. Finally, I go to work at 7:30. Finalmente voy a trabajar a las 7:30. The connector is finally, the pronoun say, the verb go to, the complement work, and the time at 7:30. Y así quedaría un ejemplo de la rutina que ustedes van a describir en su actividad. On Monday pueden utilizar un día específico, o pueden decir from Monday to Friday, si queremos referirnos de lunes a viernes, from Monday to Friday. First, por ejemplo, on Monday first, I wake up at 6 a.m. Los lunes primero me despierto a las 6 de la mañana. Then I take a shower at 6:10 a.m. Luego me baño a las 6:10 de la mañana. After that, I tidy up my room at 6:30 a.m. Later, I eat breakfast at 7 a.m. Finally, I go to work at 7:30. Finalmente voy a trabajar a las 7:30 de la mañana. So, this is a kind of example.
Yes. Pero ustedes van a crear la rutina de su rooming. ¿Ah? ¿Y cuáles son los pronombres que vamos a utilizar, maestra? Vamos a utilizar no I, no, perdón, no you. ¿Ah? No van a utilizar el you. Ahorita vamos a ver cuáles son los pronombres que van a utilizar en la descripción de su rutina. The last topic is adverb of frequency. Ahora tenemos los adverbios de frecuencia. ¿Para qué sirven? Se colocan para indicar la frecuencia con la que se lleva a cabo la acción. Existe la excepción cuando se utiliza el verbo to be. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo to be y un verbo normal? Cuando tenemos un verbo normal, we are going to apply subject plus adverb plus verb. El sujeto más adverbio más el verbo. Pero, ¿qué sucede cuando utilizamos el verbo to be? Tenemos el sujeto, el verbo to be, y el adverbio. Subject, verb to be, plus adverb. What are the most usual of the adverbs of frequency? We have never, que es nunca, ever, que es alguna vez, occasionally, que es ocasionalmente, sometimes, que es algunas veces, weekly, que es semanalmente, usually, que es usualmente, every, que es cada, often, a menudo, daily, que es diariamente, always, que es siempre. Every lo vamos a utilizar con día o semana o año, ¿no? Every day, every week, every year, etc. Y también tenemos regularly, que es regularmente. And then we have some examples. We have, I often study at night. A menudo estudio por la noche. ¿No? Entonces, cuando es un verbo normal, primero vamos a utilizar el sujeto, en este caso I, often, que es el adverbio, y study at night, que es el verbo principal. And we have another kind. Silvia usually walks to the market. Silvia usualmente camina al mercado. Tenemos el pronombre o el objeto que es Silvia. Usually, aquí el adverbio, frecuencia, walks to the market, el verbo principal. Juan always washes his clothes in the morning. Otra vez, again, tenemos el objeto que es Juan, always, que es el adverbio de frecuencia, washes, que es el verbo washes, que es el verbo principal, y pues posteriormente el complemento. Pero ¿qué pasa aquí? She is always happy. Aquí ya presenta el verbo to be, ¿no? Pero igual, el objeto o el pronombre se va a pasar primero, ¿no? Aquí está, she is, y luego seguiría always, ¿no? Entonces, lo único que cambia es que aquí vamos a utilizar el verbo to be. She is, you are, etcétera, ¿no? Y luego ya seguiría el adverbio y pues aquí utilizaríamos un adjetivo, por ejemplo, happy. ¿Yes? Esa es la pequeña diferencia entre el adverbio de frecuencia en un verbo normal y en el verbo to be. Okay, the adverbs of time.
Los verbos de tiempo se usan para indicar cuándo, en qué momento se lleva la acción. Algunas de esas palabras y expresiones de tiempo ocupan un lugar fijo en la oración, pero otras no tienen una posición fija y pueden colocarse tanto al inicio de ella como al final. Esto es lo que les explicaba el otro día, ¿no? Teníamos algunos tipos de adverbios de tiempo, que se pueden utilizar tanto al final de la oración como al principio. Entonces, únicamente un pequeño recordatorio. ¿Cuáles son los que se utilizan al principio de la oración? Before and after. Esos son los únicos que se van a utilizar al principio. Todos los demás se van a utilizar, pueden utilizarlos al principio o al final. Bien. Finalmente tenemos cómo se va a aplicar, ¿no? Algunas preguntas con WH question. When does he exercise? What time does he exercise? Sí, entonces, y aquí tenemos una respuesta. Ok, si se fijan, no es no lo más correcto, ¿verdad? Que nada más pongan at 10 o'clock, no. Tienen que poner he exercise at 10 o'clock, ¿no? En este ejemplo. La respuesta más correcta sería he exercise at 10 o'clock. Y si no queremos usar when, what time. When and what time son un poquito similares, pero when significa cuándo y what time es a qué hora, ¿no? Entonces, ambos están especificando el tiempo, ¿no? Que en este caso, at 10 o'clock, a las 10 en punto, ¿no? Y pues los dos significan lo mismo. La oración es el mismo significado. Y luego tenemos, what time do you usually go to class? Aquí ya tenemos una WH question más un adverbio de frecuencia. An adverb of frequency. Y tenemos, what time do you usually go to class? ¿A qué hora usualmente entras a clase? Y aquí tenemos, does he, does she exercise regularly? Bueno, este es el ejemplo de la actividad, ¿no? De la actividad integradora. Y tenemos un pequeño vocabulario que es clock, watch, clock, quarter, hour, minute, second, and half. And then we have the days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ok, les voy a explicar rápidamente. Let me see. Ok. ¿Cómo aplicarían estas preguntas? O bueno, las que ya aplicaron las preguntas. Vamos a ver. ¿Cuál pronombre van a utilizar? Tenemos he and she. Entonces ustedes van a ocupar he or she. Van a ocupar él o ella. No quiero, como en algunos, bueno, más bien, la actividad no pide que utilicen you, no, ¿ok? Ni que combinen does he o does she con you, no. Si van a hablar de él, que sea específicamente he. Por ejemplo, what time does he eat his breakfast? Okay. He eats his breakfast at 10 a.m.
Does he like to play basketball? Yes, he does. Huh? Does he smoke? No, he doesn't. What time does he wake up? He wakes up at 7 a.m. Huh? And what does he do? He's a singer. Ok, aquí pueden aplicar también el verbo to be. Ajá, como tenemos aquí, he's a singer. Si nos queremos referir a qué se dedica la persona que ustedes están describiendo. Is he married? Yes, he is. Huh? Does he like to watch TV? Yes, he does. What time does he go to bed? He goes to bed at 12 a.m. ¿Ah? Entonces aquí, ¿cuál es el pronombre que estoy utilizando? He. Ajá, si se fijan, no estoy utilizando you. Ajá. Entonces, si ustedes se refieren, más bien, ustedes van a referirse a he or she. Solamente van a utilizar does. Ajá. En todas las preguntas, does. Pero también pueden utilizar preguntas cerradas, que es, does he like, por ejemplo, does he like to bla bla? Yes, he does, or no, he doesn't. Y preguntas abiertas, como, what time does he, ¿no? He y el verbo que ellos hagan, ¿no? Por ejemplo, what time does he wake up? He wakes up at 7 a.m. ¿no? Entonces así pueden utilizar preguntas abiertas o preguntas cerradas. Solamente utilizando yes or she does o no or she no, he or she doesn't. ¿Sale? ¿Es aquí alguna pregunta de esa actividad? Yo sí, asesora. Las preguntas las vamos a hacer nosotras y nosotras las vamos a responder, ¿verdad? Sí. O sea, es como si tú entrevistaras a esa persona, pero van a utilizar just, o sea, se van a referir a la tercera persona. ¿Sí? Ustedes van a Ah, ok, ok. sí, ustedes van a inventar la pregunta. ¿Vale? Okay, very good. Now, we almost finished, but we are going to make a little pronunciation. Ok, ya casi terminamos, pero ¿qué vamos a hacer? La pronunciación. ¿Vale? Ok, ustedes ya saben, yo leo la palabra y ustedes van a repetir la pronunciación. Ok, we start. Do. You. Tú, Ok, does. Dos. dos. Ok, don't. Se va a caer. Tú, Don't. Ok, doesn't. Doce. doce. Ok, first. 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 Ok, then. 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 Ok, after that. After that. After that. Ok, later. 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 Ok, finally. 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 Ok, Monday. 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 Ok, Tuesday. Tuesday. Ok, Wednesday. 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 Ok, Thursday. 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 Ok, Friday.
Friday. Friday, Friday. Okay. Saturday. Saturday, Okay. Sunday. Sunday, Sunday. Okay. Schedule. schedule, Okay. Clock. clock, Log. Okay. Watch. watch, Watch. Okay. Watch. watch, Watch. Okay. O'clock. o'clock, Clock. Okay. Quarter. quarter, Quarter. Okay. Half. half, Half. Okay. Hour. Hour. hour, Okay. Minute. minute, Okay. And second. Second. Okay. Routine. routine, Okay. Never. never, Okay. Ever. ever, Okay. Sometimes. sometimes, Okay. Okay. Occasionally. occasionally, Okay. Usually. usual, Usually. usual, Okay. Usually. usually, Okay. Weekly. weekly, Okay. Every. Every. every, Every. every, Okay. every, Often. often, Daily. daily, Okay. Always. always, Okay. Time. Time. night, Okay. Time. time, Okay. Regularly. regularly, Okay. Frequency. frequency, Okay. Today. Today. today, Okay. Now. now, Now. Okay. On. On. on, Okay. In the morning. in the morning, Okay. In the afternoon. in The the afternoon. afternoon, Okay. At night. at night, Okay. Yesterday. yesterday, Yesterday. Okay. When. when, When. Okay. What time? what time, What? Okay. What time? Okay. Get up. Get up. get up, Get up. Okay. Wake up. wake up. up, Okay. Sleep. Sleep. sleep, Okay. Eat. eat, Eat. eat, Okay. Okay. Get exercise. get Exercise. exercise, Okay. Tidy up. Tidy up. tidy up, Okay. Take a shower. take Take a a shower. shower. Okay. Very good. So, finally, las dudas finales. Bueno, las preguntas finales. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda de pues, algún tema que acabamos de ver o de las de la actividad integradora? Una pregunta, asesora. También vamos a leer lo que contestemos nada más, ¿verdad? También pueden leer la pregunta. O
sea, puede ser opcional. Pueden leer la pregunta y también la respuesta. Sí, es opcional. Asesora, una pregunta. ¿Sí? A veces pues no alcanzo a terminar toda la página, no hay problema con eso. Bueno, en la primera actividad me llevé 1 minuto y era 1 minuto y medio. No sé si eso perjudique. No, no hay ningún problema. Y es que a veces me da 1 minuto y a veces me paso del 1 minuto y medio. Entonces, pues sí tuve problemas de la otra semana con el audio. Ah, no hay ningún problema. O sea, lo que importa es que sí coloquen el link del audio, porque si no, pues sí le resta calificación. Ok, perfecto, gracias. Sí. Okay, very good. So, okay, before to end the class, okay, antes de acabar la clase, les voy a pasar lista and you told me present. Okay, comencemos con Ana Laura. Present. Okay, Wendy. Present. Okay, Cindy. Present. Okay, Gaby Present. y Jessica. Present. Okay, very good. So we finished for today. Okay, ya acabamos por hoy. Y pues gracias por haber asistido a este espacio abierto. Ok, en un rato más les otorgo la participación del día de hoy en la plataforma. Y pues les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el miércoles. ¿Sale? Y si van a cenar, buen provecho, que coman rico. Nos vemos, cuídense, bye. Adiós, asesora. Que Clarita descanse. maestra, muchas gracias, que descansen. Gracias, bye.